¿Cuáles son los síntomas de los atracones y por qué te da igual cumplir con el requisito o no? Hoy vamos a hablar sobre los síntomas de atracones, cuáles son, cómo podemos identificar si lo que estamos viviendo son episodios de atracón o no y qué función o qué nos facilita esto a nosotros, ¿no? Soy Laia Colilles, nutricionista experta en neurociencia terapéutica, autora del libro Libérate de los atracones en 5 pasos y creadora del método Reconexión Neuronal. Y hoy vamos a ver cuáles son esos criterios que según el DSM, que es el Manual de Diagnóstico Clínico de Psiquiatría, debemos cumplir para que podamos catalogar que los episodios que estamos viviendo son episodios de atracón o no. Entonces, como digo, en este manual hay una serie de sintomatología descrita, la cual, pues a nivel profesional, lo que tenemos que hacer es evaluar si esta sintomatología corresponde con la persona para poder etiquetar o diagnosticar el caso en este caso, pues podríamos estar hablando de un trastorno por atracón. Entonces, el episodio de atracón como tal se define como ese momento de comer donde comemos cantidades muchísimo más habituales de lo normal en nosotros, incluso en comparación con otras personas, es decir, en un espacio de tiempo que podría ser 1 o 2 horas, comeríamos muchísima más cantidad de comida de lo que podría ser algo normal. Y además tiene que haber una sensación de falta de control, es decir, yo no puedo controlar lo que estoy haciendo, esto que describís muchas veces como parece que algo me lleve a mí y yo o no tengo conciencia, puede ser que muchas veces no tenga conciencia, que me dé cuenta del atracón que me he pegado después al ver los restos, los papeles, ¿no? Por ejemplo, comentáis, o tengo conciencia de ello, pero no puedo pararlo, no sé cómo frenarlo, no tengo el control. Entonces estos 2 requisitos serían importantes para definir un episodio de atracón y luego pues se tendrían que acompañar de otra sintomatología, como puede ser pues comer a una alta velocidad, tener sensación de culpa, tener sensación de saciedad demasiado extrema. Todo este tipo de sintomatología la tenéis en el capítulo 5 del libro, ¿no? Comer más rápido de lo habitual, sensación de saciedad, sensación de culpa, sensación de vergüenza. También comentamos muchas veces me escondo de comer de la gente, aprovecho cuando estoy sola para comer, o nada más saber que voy a estar sola, ¡pum!, se enciende esa vocecilla que empieza a planificar todo lo que voy a comer en ese rato porque es mi momento, ¿no? Y también pues el hecho de comer sin sensación realmente física de hambre. Entonces de estos últimos tendrían que cumplirse 3 de estos requisitos y si cumplimos 3 de estos requisitos más los 2 anteriores, comer una gran cantidad y con sensación de falta de control, podríamos estar hablando de un trastorno por atracón. A partir de aquí se evaluaría la gravedad del trastorno en función del número de episodios a lo largo de la semana en los cuales se producen pues esta situación. Lo que hay una cosa súper importante y para mí es como incluso más interesante que tengamos en cuenta, y es que al inicio de todo del DSM, que recuerdo es el Manual de Diagnóstico Clínico, una de las condiciones que se especifica es que hay un factor determinante para decidir si hay que trabajar con una persona o no, independientemente de que cumpla o no con los diferentes signos clínicos, y es el sufrimiento. Entonces, aquí la cuestión es, puede ser que tú cumplas con estas características y no estés sufriendo. Muchas veces podemos tener episodios de atracón como algo normal dentro de nuestra rutina, ahora sí no suelen ser con una frecuencia exagerada, ¿vale? No suelen ser como muy recurrentes, pero sí que cabe que cualquier persona
en algún momento de su vida puede llegar a tener un episodio de atracón en el que coma una cantidad muchísimo más grande de lo normal, incluso que pueda sentir falta de control, pero sin más no se lo plantee, o que coma sin hambre, simplemente por placer, o que pueda estar sintiendo algo de vergüenza, incluso, no sé, que cumpla varios de estos requisitos, pero que esa conducta no le haga sufrir. Entonces aquí habría que evaluar si realmente hay que trabajar con esta persona o no, en función de, pues, de esta recurrencia o de los efectos físicos que pueden tener en su cuerpo, ¿no? Y otra situación, incluso que puede ser muchísimo más habitual, es no cumplo con todos estos requisitos, porque muchas veces me decís, es que yo atracón como tal tampoco tengo, ¿no? O sea, sí siento vergüenza, sí siento culpa, sí siento que como a veces sin hambre, sí siento que como a veces sin control, pero no es un atracón como tal. Y aquí la pregunta está, entonces, ¿tú estás sufriendo con esta conducta? Y si la respuesta es sí, el DSM lo deja muy claro. Hay que trabajar con cualquier persona que esté sufriendo con su conducta, independientemente de que cumpla o no cumpla con los requisitos de sintomatología o de signos de este trastorno o cualquiera de los que se describan en este manual, ¿vale? Con lo cual, uno de los factores fundamentales que va a cribar va a ser este sufrimiento. Y es lo primero que tú deberías preguntarte, ¿no? O sea, yo con la forma con la que me estoy relacionando con mi comida, con mi alimentación, ¿estoy sufriendo o me siento bien? Y si estoy sufriendo de cualquiera de las maneras, y a sufrimiento, pues puede ser fácil nos viene el sufrimiento físico, pero también puede ser sufrimiento a otro nivel, es decir, malas digestiones, malas sensaciones, no tengo falta de energía, entonces no me siento capaz, consecuencias que hemos hablado ya muchas veces, ¿no? Que también son, pueden ser causadas por estos atracones, ¿no? Entonces, si estoy sufriendo de alguna manera, sí sería interesante que fuera a trabajar con la conducta, ¿vale? Ya no vamos a llamarlo trastorno aquí, pero a trabajar con la conducta. Entonces, una cosa súper interesante que yo creo que es importante que se divulgue hacia la población es que tener un criterio diagnóstico, una etiqueta diagnóstica o así, pues puede venir muy bien para tomar conciencia o poder entenderme qué me pasa, ¿no? O sea, vale, ahora ya tiene un nombre, sé que esto pues puede ser más normal de lo que yo me pensaba, que no soy rara o así, pero a partir de aquí, ¿de qué te sirve a ti el diagnóstico? Aquí te voy a decir que el trabajo más interesante que puedes hacer es desapegarte de él. El diagnóstico clínico es una etiqueta que tiene que tener una función profesional, es decir, entre profesionales para poder enmarcar un caso, entender por dónde van los tiros, cuáles son un poco pues, las estrategias, por dónde empezar a tirar del hilo. Pero al final, cada persona es única. Cada persona es única y lo que se tiene que trabajar es la persona. ¿Qué está haciendo que tú sufras? ¿Qué está haciendo que tú interpretes, signifiques, reacciones para que acabe generándose ese sufrimiento? Independientemente de la etiqueta, independientemente del diagnóstico, independientemente de dónde encaje esa conducta, esos rasgos, lo que sea, ¿no? Trabajarte a ti como persona y desapegarte de esa etiqueta diagnóstica, ¿no? Una de las cosas que puede pasar es que me quede tan apegada a esa etiqueta que no sepa cómo ver mi vida más allá de ella, ¿no? Soy una persona con trastorno, soy una persona con atracones, cuando no, eres una persona que tiene una conducta X y no tiene que ver contigo, sino con tu conducta, entonces trabajamos tu conducta, podemos separar la conducta de tu persona y generar una nueva construcción y que puedas terminar teniendo pues una vida muchísimo más funcional, más feliz, más plena. Entonces es interesante el poder, como digo, desapegarnos de esta etiqueta. Hay otro factor, en el caso, por ejemplo, de los atracones es como muy claro, los signos y síntomas son muy concretos, son cortitos, son estos, no hay más. Pero, por ejemplo, en otros
En otros criterios diagnósticos, pensad que cuando hablamos de un trastorno no estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de como el que tiene un virus, que si encontramos el virus en su cuerpo, pues estás infectado por el virus de la gripe y ya está, sino que no hay algo específico, concreto en un trastorno para evaluar a nivel físico, objetivo, que existe eso, sino que nos tenemos que basar en síntomas. Y aquí entran en otro tipo de diagnósticos, por ejemplo, como podrían ser trastornos de depresión o de ansiedad. Tenemos en depresión, por ejemplo, más de 200 síntomas para evaluar si la persona cumple con ciertos criterios. Y dentro de esos 200 síntomas, muchos de ellos son contrarios. Una persona con depresión puede querer pasar todo el día en la cama, o una persona con depresión puede no poder dormir en todo el día. Y los dos cumplirían con ese requisito. Una persona con depresión puede tener una sensación de tristeza emocional profunda, una persona con depresión puede tener una apatía absoluta y no sentir emociones, ¿no? Que se denomina anedonia. Y cualquiera de las dos cumpliría los requisitos y podría ser etiquetada y catalogada, ¿no?, en un trastorno de depresión. Entonces, os pongo este ejemplo para que podamos ver, ¿no?, la importancia del poder personalizar para cada persona, para cada historia, para cada conducta. ¿Qué está pasando con esta persona? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con tu conducta? ¿Cuál es la historia de tu conducta? Y cómo podemos girar tu conducta en tu caso específico, en tus situaciones, porque cada caso es un mundo. Y generalizar en tema de trastornos es lo peor que podemos hacer, ¿no? Entonces, si cumples con alguno de estos requisitos, pregunta importante, ¿estás sufriendo con tu conducta? ¿Estás sufriendo con tu conducta de alimentación? Si no cumples con ellos, pero estás sufriendo, igual debes prestarle atención. Es importante que puedas estar bien, que puedas estar feliz. La definición de salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, es el bienestar, el poder estar bien en todos los ámbitos de tu vida, a nivel mental, emocional, físico, espiritual. Entonces, te mereces poder trabajarte, poder estar bien, poder recuperar esa sensación de plenitud o construirla de cero si no tienes el recuerdo, que, bueno, pues muchas clientas también alegan a ello, ¿no? Entonces, cumplas o no cumplas, si cumples, pues puedes tener un poquito más de claridad hoy después de haber escuchado este vídeo, y si no cumples, si estás sufriendo, busca ayuda, busca la forma en la que puedes dejar de sufrir y poder empezar a construir otro tipo de conducta que realmente sea funcional para ti. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si conoces de alguien a quien le pueda ayudar este vídeo, le pueda interesar, no dudes en compartírselo. Voy a estar súper contenta de leer vuestras tomas de conciencia, vuestras reflexiones en los comentarios de este vídeo. Nos vemos mañana de nuevo en un nuevo directo y espero que tengáis un maravilloso día festivo. Ya sabéis, si tu problema son los atracones, tienes el libro para empezar a trabajar en ello. Capítulo 5, página 55, te cuento más en profundidad DSM, criterios diagnósticos y trastorno por atracón. Y que tengas un maravilloso día.